Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno, siempre con los mejores temas, los mejores especialistas, y hoy vamos a platicar sobre la culpa. Lo hemos hablado, la culpa nos enferma y sobre todo cómo podemos gestionarlo. Yo creo que eso es lo más importante, cómo nos podemos liberar de la culpa en este momento. Está con nosotros Jesús Corona. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Buenos días, bien, aquí mira, despertando, todo en orden. Despertando, gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna, cuando hablamos de la culpa, lo vemos por todos lados, Jesús. La vida está llena de culpas. Culpamos al gobierno por hacer bodas en plena pandemia. Culpamos a los padres por lo que no nos dieron o no nos amaron como queríamos. Culpamos a los jefes del trabajo porque gano poco y no me valoran. Si escupe, qué baboso. Si no escupe, qué reseco. Nunca estamos conformes y siempre estamos culpando por todos lados. Sí, definitivamente creo que la culpa es algo que tendemos nosotros a manifestar de una manera muy cotidiana en todo el entorno, en todo el contexto, y creo que de ahí viene mucha parte de nuestra, pues ahora sí que tal vez hasta malamente, ¿no? De nuestra cultura, ¿no? De no hacernos responsables de lo que nos toca. Porque como dices, no culpamos al gobierno, culpamos al que hace, al que no hace, pero entonces ¿yo qué hago, no? ¿Qué hago yo con el no hacer del otro o con lo que hace el otro? Y creo que es muy fácil señalar y es muy fácil derogar esa responsabilidad a alguien más en lugar de ver, bueno, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Para solucionar las cosas o aceptar ciertas cosas que pues no pudieron ser de otra forma, ¿no? Claro, es tan fácil como mirar siempre para afuera, y ahora con todo lo del confinamiento y el coronavirus, pues ¿qué te puedo decir? Los gobiernos también se culpan entre ellos. Estados Unidos dice que la culpa fue de China y la bolita siempre va, pero dinos, ¿qué es la culpa? Pues mira, la culpa es una respuesta emocional que siempre va a estar relacionada con una insatisfacción de que las cosas que pasaron, las cosas que hice o que no hice, no dieron el resultado que yo quería o no pasó lo que yo quería que pasara, no fue como yo esperaba, y comienzo a culparme por aquellas cosas que pude haber hecho diferente para obtener ese resultado que yo había anhelado o había esperado. Entonces la culpa tiene mucho que ver con nuestra actuación directa o la actuación directa de alguien más, porque ellos no hicieron o porque yo no hice y no se obtuvo tal resultado. Nos indica cuando algo no es como queremos o como esperábamos que haya sido, o nuestra conducta es diferente de lo que habíamos esperado, ¿no? Que este diferente bien puede ir relacionado con nuestros valores o nuestras expectativas de nosotros mismos o de los demás, porque por ejemplo si yo me preparo mucho por una exposición y de repente ya en plena exposición se me olvidan las cosas, ay no, es que sabes qué, no lo hice como yo esperaba, de haber puesto más atención. Entonces tiene que ver con una respuesta o una conducta mía o de alguien más que no es como hubiese esperado para obtener un resultado. Fíjate que a mí me pasa mucho ese tema del sentimiento de culpa cuando ejecuto y no me sale como yo hubiera querido, ¿no? Es como vas arrastrando este lazo, te vas golpeando, te duermes con porque no hice, es que fui bien tonto, lo hubiera hecho de esta forma, me vieron todos, me escucharon todos, y es al final de cuentas también algo que vas cargando, ¿no? ¿Cuál es la función entonces? La culpa nos ayuda a reflexionar y decir, a ver, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Cómo pude haberlo solucionado? Y nos ayuda a generar una perspectiva de lo que hubiera sido el ideal o de lo que se apegaba más a nuestros valores o a nuestra idea de cómo pudimos haber hecho las cosas. Como tú comentas, ¿no? Pensé que me iba a salir así, y pues ya me di cuenta que no. Y nos puede servir para hacerlo mejor la siguiente vez, en este caso, ¿no? La presentación o en este accionar que tú comentas, nos puede ayudar a poner más atención en nuestro actuar. Y el problema radica cuando esa culpa pues justamente se ancla en nosotros y nos culpamos por todos. Inclusive estás durmiendo o estás haciendo cualquier cosa y te acuerdas de aquel momento que hiciste y empiezas con este rumeo de todo lo que sucede, ¿no? Ese es el problema de la culpa, cuando se queda anclada. ¿Cómo nos podemos liberar de la culpa? Fuiste tú el culpable, y yo creo que en este punto y en este primer punto sucede algo muy curioso. Ejemplos hay muchos, pero si nos abocamos sobre el tema de la muerte, imagínate cuando sucede este tema, cuántas veces hemos escuchado historias de padres que se sienten culpables por la muerte de su hijo, por lo que no hicieron, por lo que dejaron de hacer, cuando también sabemos que nadie es responsable de la vida de nadie, excepto esa misma persona. Claro, y creo que aquí es bien importante saber
de una manera objetiva hasta dónde son mis límites y mis alcances, porque sí, a veces nosotros tendemos a adjudicarnos responsabilidades que no son nuestras, ¿no? El hecho, por ejemplo, de, no sé, una pareja discute y en lugar de quedarse en casa los dos, uno de ellos decide irse a caminar o decide tomar el carro y sucede un accidente o lo asaltan, y entonces yo digo, fue mi culpa, yo no debí haber hecho esto, yo no debí haberle dicho, no debí haber discutido, cuando, oye, pues yo creo que tal vez te estás adjudicando el accidente, te estás adjudicando el asalto, cuando pues tú no tuviste nada que ver. La persona tomó la decisión de irse a caminar, la decisión de tomar el coche, y eso no lo impulsaste tú, pues, me explico, no lo motivaste tú. Tal vez lo que sí te tocaría revisar sería la cuestión del conflicto en sí, de la discusión como tal, pero no del resultado, no sé si me estoy explicando. El segundo punto para liberarnos de la culpa es justo eso, hay que convertir la culpa en responsabilidad. No es lo mismo ser culpable, pues a ser corresponsables. Claro, y eso es bien importante. Cuando una de las cosas que va a quitar la culpa es hacernos responsables. Saber que sí nos toca, como comentaba, cuáles son mis límites y mis alcances. Y una de las cosas es reconocer tu conducta, admitir qué fue lo que hiciste, que tal vez consideras que estuvo mal o que pudiste haber hecho de alguna forma diferente. Pero también algo bien importante que creo que es necesario observar es que yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en la vida que de repente estoy en una situación y tengo que tomar una decisión. Tomo la decisión y tal vez a los 5 minutos, a los días, a las horas, a las semanas me doy cuenta de que la regué, pude haber hecho algo diferente, ¿va? Entonces, a veces nos culpamos por esa toma de decisiones, pero tenemos que reconocer que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Y validar esa decisión como la mejor que pudimos hacer en ese momento nos va a hacer responsables. ¿Para qué? Para hacer algo diferente la siguiente vez y va a comenzar a mitigar la culpa. También aceptando las consecuencias que esa decisión generó, provocó en nosotros, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en cualquier ámbito. Y saber que, pues reitero, ¿no? ¿Por qué actuamos de esa forma? Analizar que fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento, y eso también está bien, porque todos estamos aprendiendo, ahora sí que en el camino de la vida, ¿no? Cuando hablamos de culpables, pues hablamos de temas negativos, hablamos de los malos, de castigo, y yo creo que los responsables simplemente asumen las consecuencias de sus actos y es justo lo que tenemos que hacer. Tampoco el hecho de que nos liberemos de la culpa es como cuando haces algo malo y dices, no, pues no fue mi culpa, ¿no? Ahora sí que también tenemos que reconocer las conductas y admitir, pues, que lo hicimos mal. Claro, definitivamente, y asumir la responsabilidad de ello, ¿no? Para saber si lo podemos corregir, si ocupamos pedir disculpas, saber responsabilizarte es afrontar la consecuencia de lo que se hizo o de lo que no se hizo. Y eso es desde, como tú dices, no, pues rompí esto o voy a tener que hacer esto otro, pedirle disculpas, hablar con planito, para afrontar la consecuencia de lo que hice o de lo que no llevé a cabo. Claro, ¿qué te parece, Jesús? Si regresamos en una segunda parte, esta mañana estamos platicando de cómo podemos liberarnos de la culpa, este sentimiento que sin duda alguna genera peso, inclusive hasta enferma. Es como un propio lazo, una voz interna que nos dice que se activa cuando algo no salió como quisimos. Los invitamos a que se comuniquen a través del WhatsApp 646-178-3730 y ya regresamos. Soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. ¿Cómo nos podemos liberar de la culpa? Ya lo platicamos, justamente ese sentimiento de culpa que es complejo y sobre todo que también pues es una respuesta interna, supongamos una vocecilla, la loca de la colonia, del barrio, que nos dice, que nos juzga cuando algo no salió como nosotros quisimos o inclusive que nos va lacerando toda la vida. Lo que pasa aquí y la situación es cuando esta culpa se queda anclada en nosotros y la arrastramos y es parte de nuestra vida. Ya platicamos los primeros puntos de justo
justo cómo podemos liberarnos de la culpa, hay que preguntarse antes, hay que detenernos y decir, ¿realmente tú fuiste el culpable? Además también convierte la culpa en responsabilidad, hay que reconocer esa conducta, hay que admitir que muchas veces también cometemos errores, admitir que lo hicimos mal, pero sobre todo hay que aceptar las consecuencias de nuestros propios actos. Y el tercer punto es, acepta que todos, justo eso, cometemos errores. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos y esa autoexigencia tan rígida lleva a un sentimiento de culpa muy grande cuando algo no sale como nosotros queremos, cuando no hacemos las cosas como esperábamos. Y creo que tenemos que, como comentaba hace un momento, ¿no?, saber que vamos aprendiendo en el camino. Nada está escrito, no hay una guía que nos diga ni cómo ser padres, ni cómo ser pareja, ni cómo ser hermanos, ni cómo ser hijos. Y vamos aprendiendo conforme el camino y todos vamos a cometer errores. No somos infalibles y a veces estas autoexigencias que manejamos con nosotros mismos son tan rígidas, son tan fuertes que los sentimientos de culpa son avasalladores en diferentes personas, en algunas personas. Y creo que ocupamos flexibilizar, ¿no? Flexibilizar el pensamiento, este pensamiento de hacer todo bien. Este pensamiento de todo tiene que ser perfecto o yo no me puedo equivocar. Hay gente que literalmente a veces dice, es que yo no puedo equivocarme porque soy yo, o sea, yo no me equivoco. Y eso es una consigna muy fuerte porque, pues imagínate, ¿quién no se equivoca, no? Está muy difícil eso. Entonces, creo que entramos en esta cuestión de aceptar que todos esos errores, y digo errores entre comillas, pues realmente son los que nos enseñan, ¿no? Aprendemos de todas esas situaciones donde las cosas no han salido como queremos, aprendemos de ellas para hacerlas mejor, diferente o que tengan un resultado más saludable para nosotros. Entonces, creo que todas estas situaciones donde está el aprendizaje, yo realmente en lo personal considero que los errores solo son errores cuando no aprendo de ellos. Cuando aprendo de ellos se transforma en experiencia. Entonces la vida está llena, una de dos, o de errores o de experiencias, pero va a estar determinado por cómo lo estás concibiendo. Cuando hay errores va a haber culpa. Cuando hay aprendizaje, cuando hay sabiduría, va a haber un enriquecimiento de tu persona. Yo creo que si algo podemos hacer para liberarnos de la culpa es hablarlo, platicarlo y que todo salga, ¿no? Soltarlo. Claro, y esto es bien importante, fíjate, porque cuando es muy difícil ser objetivos cuando estamos sumergidos en la situación. No podemos observar las cosas de una perspectiva diferente porque estamos inmersos en nuestras emociones, en nuestras creencias, precisamente de culpa, ¿no? De yo no hice, yo debí haber hecho, etcétera, etcétera. Y el hablarlo, lo primero que va a hacer, pues va a ser una expresión emocional. Nos va a ir vaciando el vaso poquito a poquito y entonces, gracias a eso, vamos tal vez teniendo una claridad en la situación para ser cada vez más objetivos. El hablarlo es una de las cosas más importantes para comenzar a vaciar el vaso, ¿no? Ya sea con un amigo, con una familiar, ya sea inclusive ir a terapia para ir empezando a vaciar el vaso y comenzar a observar de una manera diferente la situación. Hay que observarse si la culpa está cumpliendo alguna función en ti, que seguramente pues es complicado porque a veces es una carga muy pesada. El hacerme responsable de una situación va a implicar también un esfuerzo. Prefiero ser culpable y decir, no, pues es que ya así pasó, así se dieron las cosas, ya no se puede hacer nada, para no activarme, para no tomar la responsabilidad y las riendas de decir, tengo que hacer esto, voy a hacer esto y esto y esto para resolver esta situación. Incluso pasa con lo que comentabas, ¿no? Estamos culpando al gobierno, estamos culpando a todos los de afuera, pero no estamos haciéndonos responsables de nosotros mismos. Es muy fácil culpar porque tiene una función de no responsabilidad, tiene una función de no tomar las riendas de lo que sí te compete, de no tomar la responsabilidad de aprender de ella. Reitero, una de las formas más directas para que la culpa se erradique es la responsabilidad. Entonces la culpa muchas veces tiene esta función, no hacernos responsables. Es preferible no responsabilizarme de ciertas cosas porque, híjole, simplemente pensar en hacerme responsable está bien difícil, ¿no? Porque implica tantas cosas que prefiero no hacerlo.
Entonces, creo que sí podemos encontrar incluso hasta otras funciones de la culpa. Sería cuestión de que cada persona hiciera un análisis. ¿Qué función está teniendo en mí la culpa? ¿Para qué lo estoy viviendo como lo estoy viviendo? ¿Cuáles son las ventajas de sentirme culpable, ¿no? Porque incluso, bueno, si yo me siento culpable de ciertas situaciones, pues me puedo manejar triste, melancólico, sin energía, y eso tal vez puede generar en mi sistema que los demás me apapachen, que los demás sean condescendientes conmigo, no sé si me explico. Entonces, ahí puede haber muchas funciones de la culpa dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo del sistema familiar. Pero creo que siempre va a haber una función, siempre va a haber una ganancia, ¿no? Todo lo que hacemos o no hacemos tiene una ganancia secundaria y por eso lo llevamos a cabo. Claro, y lo curioso del caso es que un día se te acabarán los culpables y entonces ahí será cuando te hagas responsable de tu propia vida, ¿no? Hay que dejar de culparse, hay que dejar de lacerarse y hay que saber que al final de cuentas somos corresponsables. ¿Cuántas historias, Jesús, no hemos escuchado de personas que se quejan, que lloran la pérdida, que lloran la separación con su pareja, hubiera hecho, dejé de hacer esto, ¿por qué no vi? Fui tonto. Y al final de cuentas somos corresponsables, ¿no? No hay un único culpable, sino que también hay una responsabilidad nuestra y sobre todo aceptarla y buscar cuál es la función en nuestra vida. Ese es el sentimiento de culpa. Gracias por acompañarnos esta mañana, Jesús. Momento de reflexión para saber qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en la página de Facebook despertar.ens o al número de celular 646-131-0726. Excelente mañana para ti, muchas gracias, Jesús. Ya venimos, soy Axel Zamudio y me siento culpable. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.